Los estegosaurios fueron herbívoros imponentes del período Jurásico que formaron parte del clado Thyreopora, es decir, de los dinosaurios con armadura. Los estegosaurios eran herbívoros y su tamaño en la edad adulta oscilaba entre los 5 y 9 metros de longitud y pudieron tener un peso de entre 1 y 3 toneladas. Otras fuentes afirman, sin embargo, que los estegosaurios podrían haber alcanzado una longitud desde 9 hasta 12 metros, una altura de 4 metros y haber llegado a pesar hasta 2.700 kilogramos. En su esqueleto destacan sus vértebras, las cuales eran muy elevadas, lo que otorgaba mucho espacio para los órganos internos y una mayor musculatura. Sus extremidades traseras eran más largas y rectas que las delanteras y acababan en una especie de pezuñas, mientras que sus extremidades inferiores eran cortas pero masivas. Has flipado, ¿eh? Por supuesto, una de las características más distintivas de los estegosaurios es que contaban con una serie de 17 osteodermos constituidos por placas verticales, cuya función ha sido objeto de diversas teorías. Algunas sugieren que dichos osteodermos podrían haber desempeñado una finalidad defensiva o disuasoria frente a los depredadores, o que servían para regular su temperatura corporal. Asimismo se sugirió que eran un rasgo de dimorfismo sexual, pero luego se descubrió que tanto los machos como las hembras poseían estas placas. En 1992 se descubrió que el estegosaurio, además de las placas de la espalda, tenía más placas blindadas, con un aspecto parecido al de una cota de malla, en la garganta y en la cadera. Por otra parte, también se descubrió que las placas del lomo en realidad no eran una armadura, porque resultaron ser demasiado frágiles y no estaban localizadas de manera estratégica para servir como protección. La propuesta más reciente señala que dichas placas pudieron ser un rasgo mediante el que los estegosaurios se distinguían entre sí, porque al parecer vivían integrados en familias y manadas. Es precisamente por esto que el nombre de Stegosaurus quiere decir lagarto laminado. Una interpretación alternativa señala que Stegosaurus se traduce como lagarto con tejado. Sea como sea, es un hecho que el responsable de nombrarlo fue su descubridor, el paleontólogo estadounidense Othniel Charles Marsh, quien bautizó a este dinosaurio en el año de 1877. Dicho sea de paso, además de Estados Unidos, se han encontrado fósiles de estegosaurio en Europa Occidental, el sur de la India, China y el sur de África. Los estegosaurios tenían dientes pequeños y chatos, en forma de hoja, mientras que su boca tenía la forma de un pico córneo desdentado, cualidades que le servían para pastar la vegetación al nivel del suelo, porque mantenía su pequeña y puntiaguda cabeza cerca de la tierra. Se estima que el Stegosaurus vivió hace 140 millones de años. En cuanto a las espinas de su cola, quizá las utilizaba como arma para defenderse, por esto el Stegosaurus mantenía su cola en horizontal para sacudirla hacia arriba y a los lados como arma. A la cola con púas de los estegosaurios, de todas las especies, se le conoce con el nombre de Tagomycer. El nombre de esta estructura proviene del personaje llamado Thaxamans, que forma parte de un cómic de 1982 llamado Farside, del dibujante Gary Larson, quien acuñó el término Tagomycer basado en el nombre del personaje ficticio ya mencionado, a modo de broma, pero que ganó tanta popularidad entre los paleontólogos que a partir de la década de 1990 se convirtió en el nombre oficial de la cola de los estegosaurios. ¿Pero qué me estás contando? Por último, cabe mencionar que, si bien los estegosaurios eran casi tan grandes como un autobús, tenían un cerebro del tamaño de una pelota de ping-pong. El estegosaurio más completo encontrado hasta ahora fue descubierto en el estado de Colorado, en 1992, y fue bautizado como Spike, es decir, púa en inglés, por sus excavadores. Dicho ejemplar tenía almohadillas bajo los pies que le amortiguaban las grandes pisadas que daba. Dentro de los estegosaurios cabe destacar a Dacentrurus armeres, una especie de estegosaurio que fue descrita por primera vez por Richard Owen en 1875, basado en un esqueleto bastante completo de este dinosaurio descubierto en la formación de Cambridge Clay, correspondiente al Jurásico superior y ubicada en la localidad de Swindon, Inglaterra. Aunque Dacentrurus es el género de estegosaurio con mayor distribución en Europa,
de tal suerte que se han descubierto fósiles de este dinosaurio en Francia, España y Portugal. Es probable que Dacentrurus armeras también utilizara su tagomáiser, es decir su cola con púas, para defenderse de los depredadores. Eso me prende. Entre los estegosaurios debe incluirse al Kentrosaurus, nombre que significa lagarto espinoso, y que le fue dado por el paleontólogo alemán Erwin Hannen, quien lo descubrió en 1915. El Kentrosaurus tenía una doble fila de púas óseas desde la mitad del lomo hasta el final de la cola. Estas eran casi verticales y se distribuían en forma de zigzag. Cada espina tenía 30 centímetros de largo. Al final de su fuerte y gruesa cola el Kentrosaurus tenía dos pares de púas de casi 1 metro de largo cada una. El Kentrosaurus pudo usarlas como arma para defenderse blandiéndolas de un lado a otro. Además de las espinas, el Kentrosaurus tenía 9 pares de plaquillas óseas a lo largo de su lomo, hombros y cuello, y que contenían vasos sanguíneos. Aunque eran demasiado pequeñas como para ayudarle a regular su temperatura corporal como se supone que lo hacían en otros dinosaurios, por lo que es más probable que las usara como ornamento o para defenderse. En el primer caso, si la función de las plaquillas óseas era ornamental, pudieron tener un aspecto vistoso y colorido. El Kentrosaurus podía alcanzar una longitud desde 2,5 hasta los 5 metros y una altura de 1,8 metros. Es probable que mantuviera su cola a una altura mayor que su cabeza, la cual permanecería al nivel del suelo. La cabeza del Kentrosaurus era pequeña y estrecha, su boca tenía la forma de un pico desdentado, aunque en la parte posterior de la boca sí que tenía unos dientes diminutos que le ayudaban a triturar los helechos de los que se alimentaba en las riberas de los ríos, o por lo menos así lo proponen los paleontólogos, porque el primer esqueleto de este dinosaurio fue descubierto en las proximidades de un caudaloso río que existió hace entre 156 y 150 millones de años, tiempo en el que vivió el Kentrosaurus. Los paleontólogos creen que el Kentrosaurus pastaba cerca de los ríos. En tanto sus patas traseras eran el doble de grandes que las delanteras, por lo que podría haber permanecido durante largo tiempo apoyándose solo sobre sus patas traseras para erguirse y alcanzar las ramas. Asimismo hay evidencias claras que sugieren que los Kentrosaurus vivían en manadas. Los fósiles del Kentrosaurus fueron descubiertos en la localidad de Tendaguru, en Tanzania por una expedición alemana entre 1909 y 1912. Dicho sea de paso, en el pasado existía la creencia de que el Kentrosaurus tenía 2 cerebros, pero en la actualidad se pudo comprobar que el presunto segundo cerebro del Kentrosaurus en realidad era un conjunto de células nerviosas que controlaban la cola y las patas traseras. Eso sí, sus bulbos olfativos estaban muy desarrollados, es decir, la parte del cerebro dedicada al control del sentido del olfato, por lo que debió tener este sentido muy desarrollado. ¿Qué pedo? En el Museo Humboldt de Berlín, estuvo expuesto un esqueleto casi completo de Kentrosaurus, uno de los únicos 2 que se habían descubierto hasta entonces, pero que por desgracia fue destruido durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. ¡Joder, hostia! ¡Ya me he cabreado, coño! Para concluir el tema de los estegosaurios, debemos mencionar a uno muy peculiar, conocido como Miragaya, que toma su peculiar nombre de la localidad en Portugal donde fue descubierto el único ejemplar conocido hasta ahora y que por desgracia está incompleto. Aún así sabemos que contaba con 17 vértebras en el cuello, cosa inusual porque la mayoría de los estegosaurios tan solo tenía 12, de tal suerte que el cuello representaba el 30% de toda su longitud. No está claro para qué podría haberle servido un cuello tan largo a Miragaya, porque al ser cuadrúpedo no pudo haberse erguido para alcanzar las copas de los árboles, asimismo tampoco era ágil ni rápido, por lo que para evitar a los depredadores su mejor opción pudo ser esconderse entre la vegetación, aunque también podría haber usado su tagomáiser como arma. Miragaya medía 6 metros de largo y 2,5 metros de alto. Era herbívoro y pesaba 1800 kilogramos, y si bien forma parte de la familia de los estegosaurios, se diferencia de ellos por su largo cuello,
Y porque las placas triangulares de su espalda sí tenían una función defensiva, sobre todo en el cuello. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, Buenísimo, buenísimo. Si te gusta el contenido del canal te invito a que te suscribas para más videos, dejes un buen me gusta y comentes en la barra de comentarios, porque regalo corazones.